carta de Santiago, hace ya 5 semanas que Josema nos compartió la última enseñanza que tuvimos en un sermón titulado Sed pacientes y orad, ¿no? Y retomamos, hermanos, la serie prácticamente para finalizarla, porque hoy será el último sermón, la última exposición de la carta de Santiago, ¿no? Yo de verdad que me siento muy bendecido por el Señor porque, bueno, al menos he podido contribuir a esta serie con una enseñanza, que es la última. Mientras estuve fuera por trabajo, yo escuchaba las predicaciones por YouTube los lunes o por ahí cuando las editaba y no pensaba que iba a llegar al menos a contribuir con un sermón. Así que, pues me siento bendecido, estoy contento por ello, ¿no? Hermanos, este será el sermón número 12 y último de esta serie titulada La sabiduría de Jesucristo, ¿no? Porque esta serie tiene un título, como cada serie que exponemos en la iglesia. Y como bien habéis podido notar, las últimas series que hemos ido exponiendo en la iglesia tiene como fin conocer a Jesucristo, ¿no? La carta de Juan, exaltando a Jesucristo, carta a los Hebreos, y ahora tenemos ese deseo, o hemos tenido el deseo de conocer y practicar la sabiduría de Jesucristo. Como hemos podido observar, esta carta de Santiago es muy práctica y muy concisa, ¿no? En muchos asuntos, Santiago va directo al grano, no se anda con chiquitas ni con rodeos, ¿no? Así que es una carta tremendamente práctica. Y solo a modo de resumen, para intentar crear un puente entre la última predicación de hace 5 semanas de Josema, ¿no? Y la de hoy, recordemos que Santiago, por medio de Josema, nos recordaba el valor de la paciencia. La paciencia. Nuestro Dios es muy paciente, ¿verdad, hermanos? Extremadamente paciente. Y si nosotros observamos esos versículos que Josema estuvo exponiendo, que fueron los versículos del 7 al 11, casi en cada versículo la palabra paciencia aparecía. Sed pacientes, haced aquello pacientemente, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y Jesús fue y es un claro ejemplo de paciencia. Pero paciencia de la buena. Y de hecho el Señor Jesús nos manda a ser de la misma manera que Él es, pacientes y estad en oración, ¿no? Independientemente del estado en el que estemos o la situación que nosotros estemos atravesando, debemos ser prácticamente pacientes. ¿Hasta cuándo nos decía el texto? Hasta la venida del Señor. Es decir, siempre, sin excusas, debemos armarnos de paciencia y afirmar nuestros corazones, no solo para esperar, hermanos, porque mirad, hasta el impaciente tiene que esperar. Si tú estás en la cola del súper o estás en un semáforo, pueden haber 2 tipos de personas. Las 2 están esperando, pero uno está lleno de impaciencia y el otro de paciencia. Los 2 van a tener que esperar el mismo tiempo, pero se trata de esperar con la mejor actitud, como nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, así que después de haber creado este pequeño puente, vamos a entrar en nuestro texto. Hoy estaremos considerando los versículos del capítulo 5 de Santiago, versículos del 12 hasta el 20, ¿no? Hasta el final de la carta. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Vamos a tomar un momento para orar. Amado Señor,
estamos delante, Señor, de tu palabra. Hemos abierto esa ventana al mundo real. Tus pensamientos, tus ordenanzas, tus promesas están escritas aquí. Y necesitamos tanto que nos hables hoy en esta mañana. Padre, te pedimos como iglesia aquí reunida, abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestra mente. Abre nuestro entendimiento para comprenderte y ser más como tú. Te lo rogamos, Señor, lo necesitamos muchísimo. Habla nuestra vida hoy en base a nuestra necesidad y en base a lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, empezamos de una manera directa, como he dicho. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ¿no? Decir que tu sí y tu no sean creíbles. Hermanos, la idea contenida en este versículo es darnos a entender que nuestras decisiones y nuestros compromisos, hermanos, deben ser firmes. Que tu sí sea sí y cuando digas no, sea no. Y esto es algo muy sencillo de entender, ¿verdad? Pero debemos reconocer que en la práctica es más difícil, ¿no?, de poner por obra. Lo que el Señor requiere de ti y de mí en este asunto es que cuando tú des tu palabra en algo, lo cumplas y seas responsable de lo que dices. Sea que hayas hecho un compromiso con el Señor o sea que le hayas prometido algo a tu sobrino de 3 años. Si has dado tu palabra, que tu sí sea un sí firme. Y es que Santiago, hermanos, está usando casi exactamente las mismas palabras que el Señor Jesús dijo en aquel famoso Sermón del Monte, ¿lo recordáis? Allí en Mateo capítulo 5 y versículos del 33 al 37, el Señor dijo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, es decir, es pecado. Bien, hasta ahí el texto. Eso es, hermanos, que tu hablar sea responsable y que cumplas aquello a lo que tú te has comprometido. Por ejemplo, ¿has ido a una entrevista de trabajo y te han dicho que allí el horario es de 7 a 3? Si tú has aceptado el trabajo, tú te estás comprometiendo a llegar antes de las 7, no a las 7:01, no a las 7:15, y te has comprometido no a irte a las 2:45, ¿no? Ni a las 2:30, a las 3. Tú has dado tu palabra por trabajar y debes cumplirla. Créeme que vas a estar muy agradecido si tu jefe cumple su palabra de pagarte. Porque tú has pactado con él 1.200 euros, tú no quieres 1.100. 1.500 sí, ¿verdad? Pero tu jefe va a cumplir su palabra, ¿no?, a la que él se ha comprometido. Otro ejemplo, has dicho a tu esposa, sí quiero, en el altar cuando te casaste con ella. Bueno, que tu sí sea sí a ella y solo a ella, hasta que la muerte os separe. Ella y solo ella debe ser el objeto de tus amores y tus delicias. Solo ella hasta que la muerte los separes. Ella debe ser tu mejor amiga, tu hermana consentida. Sí a ella. Y si le has dicho sí a ella, entonces le has dicho no a todas las demás mujeres en el mundo, ¿no? Y lo mismo aplica para las mujeres, ¿verdad? Le has dicho sí a tu marido, sí a él y no a todos los demás hombres del mundo, ¿no? Porque nuestro no también debe ser firme. No. Hermanos, debemos ser firmes con nuestras negativas. Debes ser firme en tus convicciones, ¿no? Imagina que tus amigas te invitan a ir a una discoteca. Ellas saben que tú eres cristiana y te dicen, vente, mujer, si no vamos a beber, ya sabes, solo vamos a bailar un poquito, mover el esqueleto, tú sabes, nos la vamos a pasar bien, no le vamos a hacer daño a nadie. Bueno, no, amigas, no. Os quiero mucho, pero ya sabéis que ese lugar no le conviene a mi alma. Yo os acompaño a tomar un pincho si queréis, pero a la disco no le hace bien a mi alma. Y mirad este ejemplo personal, hermanos. Mis compañeros de trabajo y mis colegas saben muy bien que cuando tenemos una cena, tipo cena de empresa por Navidad, o nos juntamos algún fin de semana para comer, yo con muchísimo gusto les acompaño a la cena, ¿no? Tú entras allí, estamos todos juntos, pero ellos saben muy bien que yo no le pago la embriaguez a nadie.
y lo intento decir con tacto y con respeto. Lo normal es que tú en una cena de estas, pues te tomes 1 o 2 bebidas, 1 o 2 Coca-Colas, 1 o 2 cervezas o un poco de vino para acompañar el chuletón. Pero lo que es más de ahí, yo les digo, no. Nosotros pagamos todo junto, pero el que quiera beber más, que por favor vaya a la barra y se compre lo que quiera, ¿de acuerdo? Algunos no se lo toman muy bien. Otros piensan, bueno, pues que soy un poco ratilla por esto, pero nada de ratilla, hermanos. La última vez que hicimos esto, yo pagué más por mi comida que lo que fue por el bote. Un par de eurillos más, pero yo no le pago la embriaguez a nadie. Mi no es no. Puede ser que lo entiendan o puede que no, pero esa es mi convicción. ¿Entendéis el punto, mis hermanos? Debemos ser firmes y radicales en nuestros compromisos, sobre todo en los compromisos que nosotros hacemos con el Señor. Esos son los más importantes. Cuando te comprometes a venir cada domingo a la casa del Señor, cuando te comprometes para adorarle en comunidad, una pregunta, ¿con quién te estás comprometiendo? ¿Con los pastores? ¿Te estás comprometiendo con el hermano o la hermana que te recibe en la entrada? No, tu compromiso es con el Señor. Tú has quedado con el Señor, Señor, el domingo allí a las 11, antes de las 11. Tu compromiso es con el Señor y no con la iglesia. Y hermanos, ¿a qué horas comienza el culto todos los domingos del año, mis hermanos? A las 11 de la mañana. Independientemente de que haya escuela dominical o no. Porque la escuela dominical también hace parte del culto, ¿no? Aquí no empezamos el culto a partir de las 12. Mónica lo ha dicho bien en la alabanza. Nosotros empezamos a preparar el culto el sábado. ¿Cuándo? Cuando empezamos a preparar nuestro corazón, cuando empezamos a orar por el pastor, por los hermanos de la alabanza. Entonces, hermanos, todos los domingos del año a las 11. Y perdonad, hermanos, que sea tan directo. Lo siento solo un poquito, ¿vale? No lo siento mucho, solo un poquito. Pero es que precisamente en esta iglesia es fácil ver quién llega tarde, ¿no? Tú estás aquí y de repente abren la puerta y todos miran. Ya te han visto, tienes que ser un poco más listo, llega antes para que nadie te mire, ¿no? En otro tipo de iglesias, pues tienen algo así como un hall, entonces la gente pasa desapercibida, se sienta rapidito y nadie se da cuenta. Pero es que aquí es complicado, ¿no? Entonces, ven a tiempo. Y obviamente, mis queridos hermanos, intento decir esto con cuidado, ¿no? Con tacto, porque no quiero ofenderte mucho, pero piénsalo. Es tu compromiso con el Señor, con el Señor, ¿no? Y tampoco te lo digo para que, yo qué sé, si vienes 15 minutos tarde, pues digas, uy, el pastor Gerson ha dicho no, yo me quedo aquí esperando hasta las 12, para que no me diga nada. No, si has perdido el tren, si has estado enfermo durante la noche, si ha habido cualquier otra historia entre medias, se entiende. Pero creo que debes reconocer que la mayoría de veces no llegas a tiempo porque no te has organizado bien. Porque tú ya sabes que va a ocurrir algo. Si tienes niños, más todavía, y luego os voy a dar un ejemplo. Pero que esto sea algo excepcional. Organízate, mis hermanos. Esto es algo muy práctico. Cumple tu compromiso con el Señor, ¿no? Y hermanos, si tenemos comida fraternal algún domingo, de verdad, que esto no sea excusa para llegar más tarde. Porque puedes preparar la comida desde el sábado. Eso lo hacemos en casa. No es que una vez llego tarde el culto porque me levanto pronto el domingo y entonces llego media hora tarde porque estoy preparando la comida, hermano. Recuerda, alguien tiene que despertar, ¿no? Por ahí está sonando una alarma. Es tu compromiso con el Señor. Si hay comida fraternal, si tú empiezas con un poquito más de antelación, a lo mejor este domingo llegas tarde, pero el siguiente mes, como ya lo tienes todo cuadrado, ¿verdad? No vas a llegar tarde, ¿no? Hazlo así para que el domingo no empieces con tanta prisa, ¿no? Mira, si necesitas una estrategia, hazla. Organízate, sé práctico, y sujétate a ella para que tú puedas llegar a cumplir esos compromisos que quieres. Mirad, hermanos, estos son tan solo algunos ejemplos de la vida de la iglesia, pero como yo sé que todos sois muy listos, vais a saber aplicar estos consejos a la vida en general. Porque os estoy hablando de la iglesia, pero es que esto te sirve en el trabajo. Esto te sirve en la familia, esto te sirve en tu cita con Hacienda y con el médico. Hay unas horas marcadas, tú llegas a tiempo porque no quieres cumplir el compromiso. A pesar de que el médico cuando tú vas allí te atiende 45 minutos después, ¿no? Pero eso es otra cosa. Tu compromiso debes cumplirlo. Y mirad, os voy a dar un ejemplo personal, ¿no?
Mirad, mi familia y yo somos las personas que más lejos vivimos de la iglesia. ¿Alguien más vive a 50 kilómetros de aquí? ¿No? Vale, pues yo con mi familia vivo a 50 kilómetros, vivimos en Vitoria, ¿no? Y hablo de mí otra vez, porque digamos que tengo esa autoridad para hablar de ello, porque soy el que más lejos vive. Y mirad, si yo me puedo organizar, tú también puedes, de verdad. Perdonadme que sea tan directo y tan canso con este asunto, pero es necesario. Nosotros normalmente estamos aquí a las 10 de la mañana. Y para estar aquí a las 10 de la mañana, tenemos que salir como a las 9 de casa. Y para salir a las 9, nosotros en casa necesitamos despertarnos cada domingo a las 7 de la mañana. Uy, Gerson, qué pronto. Bueno, es que es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Necesitamos levantarnos a las 7 porque tenemos niños, les cuesta despertar, la una no quiere desayunar, el otro se enfada porque no le gusta la camisa que le hemos puesto, un millón de cosas. Entonces, como hay un millón de imprevistos, tenemos que despertarnos con tiempo, porque a las 9 salimos, ¿no? Y necesitamos 2 horas para ellos. A lo mejor alguien dirá, uy, Gerson, yo con media hora me basta. Vale, gloria a Dios, vas a poder dormir más. Yo no puedo dormir más porque si me extiendo, llego tarde, ¿verdad? Pero nosotros queremos prepararnos para adorar al Señor. ¿Y qué pasa? Lo queremos hacer con calma, sin gritos, sin discusiones. ¿Cuántos domingos no nos pasa que estamos con prisas para salir y estamos discutiendo con la mujer porque no se ha maquillado, este no se ha despertado? Discusiones, y vas a ir a ofrecerle al Señor ¿qué? ¿Una mente llena de discusiones? No. Empezamos el sábado, el domingo con calma, preparamos el corazón, bajamos las pulsaciones, Señor, voy a ir a adorarte y me gustaría hacerlo sin tantos disgustos. No siempre es posible, pero procura, sé práctico en ello. Así que consejo, hermanos, si puede ser, evita todo tipo de discusiones antes de venir a la iglesia. Si te has enfadado con tu mujer, haz un stop y dile, cariño, ¿te parece que lo hablemos a las 5 de la tarde hoy? Que es que ahora vamos a la casa del Señor. Tenemos que tener el corazón tranquilito. Entendemos el punto, mis hermanos. Muchas veces doy mi sí a algo con muy buena intención al principio, ¿no? Pero no adecuo el entorno para poder hacer frente a mi palabra. Por tanto, mi sí se convierte en un sí a medias y al final en un no. Dices sí, pero terminas diciendo no a última hora. No tanto por las circunstancias, porque circunstancias siempre van a haber, sino por nuestra falta de diligencia. Y entonces allá no podemos culpar al perro porque se me ha comido la tarea, o al tubo que reventó antes de salir de casa. Y ¿sabéis qué? Esto me hacía recordar aquella parábola que nos contó el Señor Jesús cuando estaba hablando de 2 hermanos, ¿no? El Señor Jesús estaba hablando de un hombre que tenía dos hijos y estos 2 hermanos, el padre les propuso ir a trabajar, ¿no? Y el Señor dice, ¿qué os parece? En Mateo 21, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo le dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Preguntó el Señor Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Jesús le dijo, dijeron ellos, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y es verdad, hermanos, que según este contexto, el Señor Jesús lo que está haciendo aquí es intentar describir a aquellos que supuestamente esperaban el reino de Dios, pero que cuando les llegó su gran rey no lo quisieron aceptar, y describe por otra parte a aquellos que no querían para nada ser rey, pero luego al verle quisieron seguirle. Es verdad que ese es el contexto, pero el fin de esta enseñanza y la de Mateo es el deseo del Señor de evitarnos un mal mayor cuando no cumplimos los compromisos, hermanos. ¿Por qué? Hemos leído allí en el versículo 12, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Eso es lo que ocurre, cuando no cumples tu palabra. ¿A qué tipo de condenación se refiere Santiago? ¿A la condenación eterna? No. No se trata de eso. No es que si tú incumples tu palabra, el Señor te va a condenar al infierno. Pero recuerda que está hablando a creyentes, ¿no? Aquí se refiere al hecho en particular de que si no cumples tu promesa o a lo que no deberías decir que no dijiste sí, puedes ser juzgado y condenado por Dios como algo, como pérdida, como inválido, como sin valor en los cielos.
Y de hecho, en la traducción de la Biblia textual, este texto dice que no hagáis esto para que no caigáis bajo acusación. ¿Bajo acusación de quién? De Dios primeramente, pero también de las personas, de los hombres, ¿no? Porque cuando no cumples, no solamente Dios se entera, los hombres también, ¿no? Así que bueno, hermanos, hasta ahí el tema del sí, sí, el no, no, pero vamos a pasar a otro apartado, el tema de los juramentos, ¿no? El tema de los juramentos. Volviendo al texto y hablando de los juramentos, en ocasiones, ¿no? Cuando alguien, una persona, quiere que la otra persona con la que está hablando le crea, ¿qué hacemos? Interponemos una garantía de credibilidad, ¿eh? Y esa garantía tiende a ser el interponer a un ser mayor o a un ser que nosotros tenemos mucho respeto, profundo amor, ¿verdad? ¿No? Hay expresiones como, mira, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, que es lo que más quiero, ¿no? Esto hacemos las personas cuando queremos que nos crean, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque de verdad estamos diciendo la verdad y queremos que nos crean. Y es que, hermanos, el tema de los juramentos puede ser como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, cuando lo que estás diciendo es cierto, interpones un juramento para decir, créeme, te lo juro. Pero por otro lado, cuando alguien está mintiendo, se aprovecha de los juramentos para que le crean y hacer más grande su pecado y su mentira. Alguien está mintiendo y le dice, mira, te lo juro por la vida de mis hijos. Y es mentira. Y si se mueren los niños, ¿qué? si acabas de jurar, ¿no? Qué tragedia. Bueno, yo no conozco a nadie que le haya pasado esto todavía, pero fijaos lo importante que es cumplir con tus juramentos. Entonces, hermanos, las instrucciones que nos da el Señor Jesús y su santa palabra es, y atención, hermanos, vive una vida de verdad, rectitud y compromiso, de tal manera que te hagas creíble, cuando des tu palabra. Si tú vives una vida de honestidad y rectitud y cumples tu compromiso, la gente te va a creer. No tienes que estar jurando por nadie, ¿no? Si alguien te dice, nos vemos mañana a las 5, y tú eres una persona que siempre cumple, ¿qué pasa? Cuando son las 5:10, tus amigos están preocupados. Dicen, uy, pero si es que este nunca llega tarde. Algo habrá pasado, Vamos a llamarle. Pero si por el contrario eres una persona que incumple tus compromisos, que los incumples, son las 6 y ellos dirán, bueno, como siempre llega tarde, lo mismo ni viene y no va, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos así? Igual algunos de nosotros somos así, cuidado. Entonces, si eres una persona que normalmente cumples, no tienes que estar jurando. Como el ejemplo de antes, no tienes que ir al instituto y decir al andereño, no he traído la tarea porque se me la comió el perro o no sé, o he pasado una mala noche. Si eres firme y cumplidor, la gente te va a creer, ¿verdad? Entonces, si tú incumples, tus amigas van a pensar, bueno, pues este es así, ya no hay nada que hacer con este, ¿verdad? Pero qué feo, ¿verdad? Qué feo que piensen de ti de esta manera. Que la gente no pueda confiar si vas a llegar o no, porque no eres una persona que dice sí y lo cumples y que dice no y lo cumples. Ahora bien, hermanos, una pregunta. ¿Es pecado jurar o prometer bajo cualquier circunstancia? ¿Qué pensáis? ¿Es pecado? La verdad es que no, ¿no? No hay nada pecaminoso en hacer un juramento siempre y cuando el juramento no afecte a nuestro compromiso con Dios. Siempre y cuando lo cumplamos, porque un juramento no deja de ser una promesa formal que hacemos delante de uno o varios testigos. Es un compromiso que se adquiere y estamos obligados a cumplirlo. El jurar, en algunos casos, no invalida este mandamiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando a ti te citan en una corte a declarar como testigo de algo, en algunos países, ¿habéis visto? Te llaman como testigo, te ponen la mano sobre la Biblia y te dicen, ¿juras decir la verdad y nada más que la verdad? Y la gente, ¿qué va a hacer? Pues sí. ¿Por qué? Porque lo que vas a decir es verdad. Esto no es pecaminoso en sí mismo. O cuando te casas, por ejemplo, ¿no? Cuando te casas, tú estás haciendo un pacto de compromiso con tu esposa o con tu esposo. Te estás comprometiendo, le estás jurando amarle hasta que la muerte os separe. ¿Es eso pecaminoso? No, para nada. O cuando, por ejemplo, tú vas a jurar lealtad a la bandera de tu nación, ¿no? Tú juras la bandera, no por la bandera en sí mismo, sino por lo que representa esa bandera.
Cuando tú juras la bandera, lo que estás diciendo es: yo me comprometo con este país a someterme a su gobierno, a acatar sus normas y sus leyes. No debería haber un problema con la conciencia, porque te estás comprometiendo a algo que deberás cumplir. Y todo esto, hermanos, no es pecaminoso, repito, siempre y cuando no afecte tu relación con el Señor y obedezcas lo que has dicho, ¿no? Hermanos, porque el Señor mismo ha jurado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 45, versículo 23, allí dice el Señor: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y se doblará toda lengua. No. Y se doblará toda rodilla y me confesará toda lengua. Lo parafraseo un poco. Mira este otro ejemplo. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso Dios mismo un juramento. ¿Cuál? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Veis cómo Dios mismo en ocasiones ha jurado algunas cosas? Y alguien dirá: bueno, a ver, para Dios es fácil jurar porque, claro, como Él sí cumple lo que promete, Él sí puede darse el lujo de jurar. Exactamente. Tú y yo debemos ser como Dios. Si Dios siempre cumple lo que promete, nosotros también. Ahora, si me preguntas, ¿debo jurar? Bueno, yo te recomiendo que no jures nunca por Dios, ni por tu madre, ni por cualquier cosa, si no es estrictamente imprescindible. Pero hermanos, que nuestro sí sea creíble y nuestro no también. Amén. Espero que este amén sea verdadero en nuestro corazón y que hagamos algunas cosas para que ese sí se torne sí siempre. Bien, hermanos, avancemos en el texto porque el hermano Santiago nos lanza algunas preguntas con sus respectivas respuestas. A partir del versículo 13, ¿qué dice allí? ¿Está alguien entre vosotros afligido? ¿No? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es decir, ¿está alguien triste? ¿Está alguien desanimado por algún motivo? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Estás afligido? Ora. Una pregunta. ¿Es bueno o malo estar afligido? ¿Es bueno o es malo estar triste? Depende. Obviamente no queremos estar toda la vida sintiendo una aflicción tremenda que nos rompe el corazón todos los días. Nadie quiere vivir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al gozo nos ha llamado el Señor. Hermanos, pero atentos aquí, la aflicción hace parte de la vida y nos es necesaria. En algunos casos, muy necesaria. ¿Sabes una cosa? Cuando experimentas momentos de aflicción y tristeza, de congoja, te haces más dependiente de Dios. Estás más sensible. Y tu sentimiento de autosuficiencia se desvanece porque sabes que no controlas por fuerza para que se solucione. No es nada malo ser afligido de vez en cuando, mis hermanos. De hecho, lo necesitamos mucho, sobre todo en momentos donde nuestro orgullo y nuestra soberbia se ha elevado tanto que necesitamos bajar. Una persona, por ejemplo, que ama a Dios, pero de repente su corazón se desvía hacia las riquezas, hacia las cosas materiales, y su seguridad depende de lo bien que le está yendo, ¿no? Le están yendo bien sus negocios, ¿no? Esta persona se siente seguro con lo que tiene en la cuenta, se siente seguro con sus posesiones y con su cartera, y además goza de una salud excelente, ¿no? Ya no es el Señor la fuente de su seguridad, ahora lo es su cartera, su cuerpo y su éxito personal. Ahí está su seguridad. ¿Le viene bien a una persona que ha llegado a este nivel ser afligida? Sí. Necesita volver a poner los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Lo necesita. Mirad, yo recuerdo el caso de un amigo de mi familia, ¿no? Un hombre bastante bueno en los negocios. Le empezó a ir muy bien, bastante bien. Él profesaba amar a Dios y bueno, Dios le bendecía. Un día esta persona quebraron sus empresas. Tuvo que empezar de cero, lo perdió todo. Pero en medio de toda esta situación, Dios le hizo entender que estaba siendo egoísta con lo que estaba ganando.
No estaba pensando en el prójimo, a pesar de que cada mes entraba más dinero en casa. Estaba siendo egoísta y entendió que Dios mismo produjo su caída. Dios produjo su aflicción a fin de ganar su corazón. Por eso, mis hermanos, hay un tipo de tristeza que es producido por Dios mismo que nos lleva a un estado de constricción, es decir, nos lleva a tener un corazón contrito y humillado a fin de producir arrepentimiento en nosotros y una reforma en el espíritu. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo esta misma idea en 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 11. Mira, dice Pablo, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ojo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. ¿No? Hasta ahí el texto de 2 de Corintios. Hermanos, la tristeza que Dios permite en tu vida tiene el propósito de salvarte. No solo para salvar tu alma del infierno, sino para salvar tu alma de alguna situación que te está hundiendo. ¿Veis cómo lo ha dicho aquí el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo? Hay dos tristezas aquí. Una proviene de Dios y produce arrepentimiento, produce reforma, produce vida y finalmente esa tristeza produce contentamiento. Qué maravillosas son las fórmulas de Dios, ¿eh? Y luego hay otra tristeza que es del mundo. Esa tristeza te destroza, te roba la esperanza, no te deja levantar la cabeza, secuestra tus ganas de vivir y te consume y te aleja de Dios. Y ahí fuera hay un montón de gente triste, sonriendo en la calle, pero triste en su habitación, llorando todos los días, aunque lo tiene todo, porque es una tristeza que produce el mundo y te destruye. No te deja levantar la cabeza. Así que, hermanos, ¿hay alguien hoy aquí afligido en esta sala? ¿Cómo tienes tu corazón hoy aquí? ¿Está alguien hoy aquí afligido? ¿Qué tipo de aflicción estás atravesando, amigo? ¿Estás atravesando la aflicción que es según Dios o la aflicción que es según este mundo? Mira, Dios conoce perfectamente la herida profunda que tienes en tu corazón a causa del pecado. Pero cualquiera que fuera la causa, ora. Ora, haz oración, sí, ora en tu casa, ve ahí a tu lugar secreto, ora, derrama tus lágrimas delante del Señor. Pero también ven, ora, jueves, 5:30, reunión de oración, ora con tus hermanos. Expón tu causa, oremos juntos, lloremos juntos, riamos juntos, ora. Necesitas orar, yo necesito orar y necesitamos animarnos los unos a los otros. Ora, que el Señor escucha. Mira cómo el texto nos cita el ejemplo de Elías. Hemos leído ahí a partir del versículo 17. Elías, y no voy a entrar mucho en este tema para no extenderme demasiado, pero hermanos, fue la oración de Elías acompañado con obediencia y fe lo que provocó una sequía de 3 años y medio en la tierra. ¿Quién puede hacer esto? Un hombre no, pero Dios sí. Te animo a que leas la historia completa de Elías en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Pero hermanos, esta sequía tenía como objeto, como fin, provocar mucha necesidad en el pueblo de Dios durante el reinado de Acab, a fin de que entendiera todo el pueblo de que no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Que todos los demás dioses eran falsos, ¿no? Y mientras tú leas esta historia, te vas a encontrar en medio de estos sucesos la historia de la viuda de Sarepta. ¿La recordáis? Esta mujer que estaba padeciendo la sequía y mucha necesidad y tenía comida lo justo en casa como para comer con su hijo y echarse a morir, porque ya no había nada más. Y vino Elías allí, el Señor le envió y le produjo, y esta mujer no solo vivió, sino que tuvo en abundancia, ¿verdad? También en medio de esta historia encontrarás un enfrentamiento de profetas, ¿no? Ahí estaba Dios junto con Elías contra 400 profetas de un Dios falso llamado Baal.
El punto aquí, mis hermanos, es que podamos comprender que el Dios que escucha nuestras oraciones, si las hacemos con fe e insistimos lo suficiente, puede provocar cosas como estas. 3 años y medio sin llover. Como pasa esto aquí en Euskadi, nos volvemos locos, ¿verdad? 3 años y medio sin llover. Luego, ¿qué pasó? Elías oró y dice la Biblia, una tormenta tremenda. Llovió, vamos, cayó hasta dinero del cielo. Llovió mucho. Iglesia del Señor, necesitamos orar más, de verdad. Necesitamos orar muchísimo más, con más necesidad, con más intención, con más humildad. Porque tú lo sabes, ya llevas mucho tiempo orando a solas por tu propia sequía personal y necesitas ver cómo se desata la lluvia de la bendición de Dios en tu vida. Ora. Dice Matthew Henry en su comentario con respecto a este texto que mirad, en el día de la aflicción, nada más oportuno que la oración. Entonces el espíritu está más humillado y el corazón quebrantado y blando. Es necesario ejercer fe y esperanza en las aflicciones y la oración es el medio establecido para obtener e incrementar esas gracias. Fin de la cita. Creedme, hermanos, yo durante estos días preparando esta predicación he sido muy confrontado por la palabra, de verdad. Yo estoy orando aquí como si esto fuera una realidad en mi vida y sí lo es en parte, pero muy confrontado. Yo mismo sé cuánto tiempo estoy dedicando o no a la oración en mi casa. Yo mismo sé lo poco que oro. Y también sé que aunque ore mucho, siempre será insuficiente. Aunque tú estés 3 horas orando al día, sabes que será insuficiente. Yo mismo sé que a veces no siento ese fuego delante del Señor que debería. Yo lo sé. Y yo sé cuando mis oraciones son vacías. Yo lo sé. Oro por inercia. Y luego me levanto de día y digo, Señor, es que estaba pensando en mis cosas. Una oración vacía. Volviendo solo un poco al tema de la tristeza que es según Dios, mira cómo Pablo les recuerda a los corintios todo lo bueno y positivo que produjo esa tristeza en sus vidas, ¿no? Ahí leímos, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Es verdad, hermanos, que cuanto al contexto aquí en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Pablo lo dice con respecto a una carta que escribió que produjo tristeza en la iglesia en general. ¿Por qué? Porque habían hecho unas acusaciones contra Pablo, y él se estaba defendiendo. Así que les escribió de alguna manera con dureza. Pero todo ello produjo un celo por el apóstol tremendo. Produjo ganas de verle, ganas de defenderle, etc. Y ese es el contexto, pero nosotros podemos extraer esa aplicación para nuestras vidas, ¿verdad? En cuanto a nuestro tema. Las aflicciones, hermanos, deben producir en nosotros una vindicación de todo aquello que está siendo disminuido en nuestras vidas. Como en la historia de aquel amigo de la familia, ¿recordáis? Este que era muy bueno en los negocios. Sus riquezas le habían producido egoísmo y avaricia. Bueno, la tristeza, según Dios, le dejó en la ruina económica, pero produjo humildad y generosidad en su corazón. ¿Sabéis que ahora él está bien otra vez? Os dije que era bueno en los negocios, ahora está bien, pero ahora él se muestra más generoso, ¿no? Con más sensibilidad. Y creo que tiene más dinero que antes. Es solo un ejemplo. Igual esto no va a ocurrir contigo, ¿no? Pero vas a ganar otras cosas. Hermanos, debemos salir del estado de aflicción con un espíritu renovado. Más como Cristo y menos como nosotros. Porque si no, hermanos, habremos sufrido en vano. Sufrimiento en vano. Más, déjame solo ahora conectar el versículo 14 con este tema de la oración, con otra pregunta que también tiene una respuesta. Ahí en Santiago, versículo 14 del capítulo 5, él pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿no? Fijaos, hermanos, que la intención de Santiago no es poner el protagonismo en el aceite de oliva, ¿no? Nosotros sabemos bien que el aceite en sí mismo tiene propiedades curativas, ¿no? ¿Recordáis aquel episodio del buen samaritano? A este hombre que estaba herido en la calle,
El buen samaritano le recogió y le curó las pupas con aceite y con vino, ¿no? El aceite siempre ha tenido propiedades curativas. Y también sabemos que el aceite en sí mismo es un símbolo del Espíritu Santo, es el Espíritu que trae sanidad. Sin embargo, el énfasis aquí está puesto en la oración, en la oración. Una oración de necesidad desde el corazón es una oración eficaz de fe. Hermanos, estar enfermo no es nada agradable. ¿Cuántos de vosotros os gusta estar enfermos? No veo ninguna mano levantada, ¿verdad? Estar enfermo no es nada agradable. Y menos ese tipo de enfermedades que se prolongan en el tiempo, ¿verdad? Algunos lleváis enfermos bastante tiempo. Os gustaría ver la sanidad. ¿Cuánto nos gustaría estar sano de aquella dolencia de una vez por todas, verdad? Bueno, el Señor tiene un propósito en esa enfermedad también. Primeramente, que desees más el cielo. Yo suelo decir cuando, no sé, los jueves, de verdad, los jueves, la mayoría de las oraciones son sanidad. Alguien con cáncer, alguien que le tiene que operar, hay alguien, y a veces digo que, bueno, esto está ahí por el Señor para que deseemos más el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no habrá enfermedad, no habrá angustia ni dolor, no nos quejaremos de nada, tendremos un cuerpo perfecto. Pero ¿sabéis una cosa? Os voy a confesar algo aquí en confianza, hermanos y amigos. Una de las razones por las que no me gusta nada estar enfermo, no es por la enfermedad en sí, sea un esguince o una gastroenteritis. Lo peor para mí de estar enfermo es el mal humor que se me queda. Me pongo de mal humor y tengo que luchar contra mi mal humor. Porque estar enfermo ya lo estás, pero ¿cómo llevas la enfermedad? Eso es muy diferente. Eso dice mucho acerca de ti y acerca de mí. Entonces, estoy enfermo, pero aparte me tengo que arrepentir de mi mal carácter. Alguien me quiere ayudar, pero estoy tan centrado en mi enfermedad que le respondo de malas maneras. Y eso es lo que menos me gusta, ¿no? de estar enfermo. Tanto si estás afligido o estás enfermo o estás en cualquier otra situación de penuria y tu alma sufre, en momentos como esto, hermanos, no es la oración fría y sin ganas la que es efectiva, sino la oración de fe. Oración de fe. Así que ante la aflicción o la enfermedad, ora mucho, mi querido hermano, ora. Si estas situaciones nos llevan a los pies del Señor, ya es buena en sí mismo que estés enfermo. Y me refiero a que nos lleven a los pies del Señor de verdad, hermanos, porque mira, muchas veces pasa que estamos en situaciones como estas y nuestra vida de oración no mejora. Nos la pasamos por la vida con oraciones express como, ay Señor, ya sabes, estoy malito, pero bueno, tú todo lo sabes, tú estás al control, confío en ti, amén. Y esa es toda mi oración. Pastilla, médico, otra oración express. No estamos derramando nuestros corazones delante del Señor, no. Una oración en la que derramas tu agonía ante el Señor. Ve ahí ante el Señor y ruega con lágrimas y súplicas, pide fuerza y ánimo y sanidad. Oración, mis queridos hermanos, oración. El Señor está hablando mucho a mi vida acerca de esto y espero que a vosotros también. Recuerda que la oración es una asignatura en la que muchos cristianos, si no estamos aprobando por los pelos, casi estamos suspendiendo. Ahora, observa la segunda parte del versículo 13. Vamos a cambiar un poco el tema. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Sí, que cante. Que si alguien está alegre, que se note que está contento. Que cantes mucho, que silbes, que bailes si hace falta, pero que se note que tienes el gozo del Señor en el alma, que estás contenta y que lo note todo el mundo que estás contento. Que tienes el gozo del Señor, que el amor de Cristo que rebosa tu vida y te llena de vigor, te llena de gozo hasta los tuétanos, que se note, hermanos. ¿Veis cómo hay un tiempo para todo? Hay tiempo para estar triste, para estar alegre. Hay tiempo para estar enfermo y para estar sano. Hay tiempo para cantar y para no cantar. Otra pregunta. ¿Cantas? Digo, no sé, en la ducha, en casa cuando estás solo, ¿cantas? ¿Cantas en el coche? ¿En el tren? Cuando vas por ahí, algunos dicen sí, otros, uy, no tengo mucha música en el móvil. ¿Y en la iglesia cantas? ¿Abres tu boca?
para cantar al Señor? Mis hermanos, el pueblo de Dios desde siempre ha sido muy cantarín. Siempre, nos encanta la música, ¿verdad? Los primeros cristianos, dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 19, que los primeros cristianos hablaban entre sí con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en sus corazones. Cuando tú observas los salmos, cuando tú observas el pueblo judío, canciones, música. Hemos sido muy cantarines siempre. Y hermanos, el don de la música es un don precioso. Precioso. Y yo te aseguro que no hay una persona en la tierra que tenga más motivos para cantar que una persona que ha comprendido el Evangelio y Dios le ha salvado del infierno. No hay una persona que tenga más ganas de cantar que una persona, que un creyente, que un cristiano. Pero eso, por eso, hermanos, es que yo a veces no consigo entender cómo es que los cristianos no cantan. Lo siento, hermanos, pero es que a los que estamos aquí en la alabanza, ¿sabéis qué pasa? Que os vemos a todos las caras. Y me cuesta entender por qué no hay un cántico en tu corazón. ¿Por qué no abres la boca? ¿Por qué no cantas las bondades del Señor? No te digo que levantes las manos y grites como, pero callado delante de la presencia del Señor. Estamos todos aquí derramando nuestro corazón en alabanza y estás callado. Estamos delante del Señor y no cantas. Y sabéis que los que estamos aquí y vemos que la gente está cantando, no sabéis cuánto nos anima eso, que el público responde, no a nosotros, al Señor, que estamos sabiendo dirigir la alabanza a Dios. Eso nos anima mucho. De repente, bueno, yo lo siento, hermano, ser tan sincero, pero es que a veces no veo hermanos mirando para abajo, con los bolsillos, la letra está aquí en grande. No canta, lo siento. Canta sin complejos. Si no estás cantando hasta ahora, canta. Que estás cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te estás uniendo al cántico, al coro de los ángeles. Aleluya, gloria a Dios, todo eso lo cantamos. Que no te dé vergüenza. Canta, canta, el que es digno de recibir toda gloria y todo honor. En la iglesia, en el coche y en la ducha. Canta. Y es que, mis hermanos, hay canciones que literalmente te pueden salvar la vida. Me refiero a canciones que se centran en el amor de Dios y en sus promesas, ¿no? Me refiero a la palabra de Dios cantada, en alabanzas, en himnos, en cánticos espirituales. Me refiero a ese tipo de canciones que tienen un efecto vital sobre nuestras almas. ¿Por qué? Porque hay canciones, hermanos, que organizan y dan más profundidad a conceptos teológicos que tenemos en la mente, pero no han bajado al corazón. ¿No te pasa eso muchas veces? Te pongo un ejemplo. Hay conceptos teológicos que está bien, lo sabemos, hemos leído la palabra, pero todavía no los hemos interiorizado. Y mirad, ¿cuántos saben aquí que Dios provee? Amén. Dios provee. Yo también lo sé teológica y experiencialmente. Dios provee. Pero mirad, a principios de este año hubo una canción que me sostuvo mucho tiempo. Uy, he perdido esto. A principios de este año, hermanos, hubo una canción que me sostuvo mucho tiempo. ¿Qué habré hecho aquí? Aquí. Una canción, repito, que me sostuvo mucho tiempo y de verdad le tengo mucho, mucho cariño porque yo estaba atravesando por una etapa de mucha necesidad. Yo estaba fuera del país, estaba lesionado con una lesión que ahora entiendo la gravedad, aunque camino. Y aparte mi mujer estaba enferma, los niños estaban enfermos y yo como hombre, ¿no? Quiero estar ahí para protegerles, para cuidarles y no podía. Entonces, pues tenía momentos de tristeza. Y esta canción, mis hermanos, me sostuvo mucho porque cantaba una realidad tremenda de parte de Dios, ¿no? En ese tiempo el Señor proveyó esta canción de Majo y Dan. No sé si habéis escuchado este par de esposos, Majo y Dan. Si no lo has oído, óyelos. Y tienen una canción que se llama Tú proveerás. ¿La conocéis? Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Bien. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí y amén. Muy bien.
Y mirad, hermanos, hay una parte en el interludio de la canción que me encanta porque es una conversación entre yo y mi corazón, yo y mi mente, yo y mi alma. Y mirad cómo lo describen ellos. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Es muy bonita. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Amén. Perdón. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. Y me atrevo a decir, si sigues en el estado de aflicción, canta alabanzas también, porque hay alabanzas que te pueden salvar la vida. Hay canciones que te pueden y te van a sustentar en momentos difíciles. Y si tú estás atravesando un momento de tristeza, pídele al Señor en oración, Señor, dame una canción, dame un verso que me sostenga, Señor, ya no puedo más. Pídelo y verás cómo el Señor te da una preciosa canción, una preciosa alabanza. Amén. Ay, yo estaba lidiando en mi casa diciendo, yo creo que en este momento me voy a poner sensible. Señor, dame fuerzas. Hermanos, no por la canción en sí, sino por la palabra que inspira esa canción. La palabra que inspira esa canción, que es la palabra de Dios. Así que, si no estás cantando mucho, canta. Escucha música centrada en la palabra de Dios y abandona de verdad toda aquella música que secuestra tu mente y te pone a cantar cosas que Dios detesta. De verdad. Hoy estaba diciendo Mónica en la alabanza, qué bueno ha sido eso. Necesitamos cambiar dijo una palabra. Nuestra forma de escuchar las canciones. Hay una palabra que lo resume, pero lo he olvidado. Tenía que haberlo apuntado. Tenemos que cambiar esas costumbres musicales, ¿no? Algo así dijo ella en la alabanza. Sí, abandona toda esa música, abandónala, porque llena tu mente de cosas que no te van a servir para nada. Y qué contagiosa es la música, ¿verdad? Es que se te instala en el cerebro y ahí se queda, ¿no? Yo el jueves después del culto de oración acompañé a Laisa a la ferretería y estábamos allí para comprar una cosa y estaba sonando una canción de ambiente y luego fuimos en el coche, lo llevé a casa, tal, y en el coche empecé a cantar la canción, a tararearla, ¿no? Hoy mismo hemos quedado antes del culto con 2 hermanos allí en un bar tomando un café y qué alta está la música, ¿verdad? Allí vallenato, bachata. Se te instala en la mente. La música es muy contagiosa y mi mujer tiene una técnica maravillosa que yo la aplico. Cuando ella de repente me ve en casa que yo empiezo a tararear esa música que no dice nada bueno, ella me dice, cariño, tú tienes que cantar, fija tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad. Y esa, la aplico siempre. Tienes que sepultar todo aquello que roba tu cerebro, que roba tus pensamientos, con palabra del Señor, con himnos y cánticos espirituales. Así que, clic derecho, guardar como, canta esa canción cuando salgan todas esas músicas. Veo que el tiempo se me va y tengo que ir terminando. Y es que, mis hermanos, si nos fijamos bien, lo que está haciendo Santiago aquí en el texto, de alguna manera, es describiendo en parte lo que la iglesia de Cristo ha hecho siempre. Orar a Dios, cantar alabanzas a Dios. Y en el capítulo 1 ya nos dijo que nosotros no debíamos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Y esta simple fórmula, esta manera de proceder en la iglesia es la que siempre ha funcionado. A fin de cuentas, mis hermanos, esto es lo que la Iglesia Evangélica Bautista de Llodio puede ofrecer a cualquier persona que se acerca aquí. Nosotros solemos decir a la gente, mira, te podemos ofrecer una alabanza centrada en Cristo, una enseñanza centrada en el verdadero Evangelio y nuestra amistad, nuestra comunión. Porque hay personas, hermanos, que pasan por aquí y han pasado muchas, de verdad, buscando otro tipo de cosas. Experiencias, visiones, revelaciones, espectáculo. Y nosotros no podemos y no queremos ofrecer eso. Porque eso no sana, eso no salva, eso no edifica. Lo entendemos así. Pero te podemos ofrecer eso. Palabra del Señor, orar los unos por los otros en amor y nuestra amistad, si quieres.
Y para algunos hermanos no es suficiente y terminan marchándose. ¿Está bien? Marchan, van a otro sitio, está bien. Pero si te vas, ¿sabes qué pasa? Te vas a perder los auténticos milagros del Señor cuando transforma un corazón por medio de este libro. Experiencias sobrenaturales en las que las personas llegan con el corazón de piedra y salen con el corazón blando de aquí, lleno del Espíritu Santo. Eso es una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Ay, hermanos, voy llegando al final. Santiago nos habla aquí también de la confesión mutua de pecado. Y aquí no me voy a extender porque llevo 55 minutos. Pero esta buena práctica de confesarnos los pecados, los unos a los otros es muy interesante, ¿no? El buscarte un hermano o una hermana fiel, ¿no? Que conoce la palabra, que te escucha y te ayuda a luchar con tu pecado, es una práctica de la iglesia, hermanos. Confesar los pecados unos a los otros, ¿eh? Porque quizá con algunos pecados ya llevas mucho tiempo luchando. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. No lo solemos hacer mucho, ¿verdad? Pero si tú estás luchando con algo en tu vida, búscate un hermanito fiel, una hermanita que sepas que vive una vida cristiana, que conozca las Escrituras. Confiesa tu pecado. Vamos a hablar de ello. No te vamos a machacar, ¿no? Intentamos la restauración, ¿verdad? Porque así es como termina Santiago, con un colofón, una exhortación final. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Creo que no hace falta mucho explicar esto, ¿no? Este texto. Por nuestra condición humana y pecaminosa, puede ser que uno que profesa seguir a Cristo se aparte del camino, ¿verdad? Si se trata de un auténtico hermano en la fe, hermanos, una persona nacida de nuevo, como iglesia debemos procurar que vuelva. Debemos procurar la recuperación de ese hermano que se ha apartado de la fe. Tenemos que orar mucho, una llamada, vamos a tomar un café, preocuparnos por esa alma, para que no se aparte y sufra, ¿verdad? Recuerda que lo que queremos es su restauración. Debe dolernos en el corazón como un padre que sabe que su hijo se va de casa y se va a vivir una vida de excesos, ¿verdad? Por ahí y desórdenes en el mundo. Satanás le ha engañado con sus artimañas y necesita volver a casa. Pero nosotros como iglesia necesitamos revestirnos de compasión por esa persona. Porque a veces no estamos preparados para esto, ¿verdad? Un hermano que ha estado aquí entre nosotros y de repente se aparta, a veces vamos con el juicio antes que con la gracia, ¿verdad? Se ha ido por ahí, ha vuelto a beber, ha vuelto a fumar, ya no viene a la iglesia, encima está por ahí con mujeres, con hombres. Compasión, se nos ha olvidado la compasión. Si ha nacido de nuevo, si es nuestro hermano, procuremos con compasión su restauración. ¿De acuerdo? Pero si se trata de alguien que no era un verdadero creyente, de alguien que hizo quizá una profesión de fe, pero a lo mejor lo que estaba haciendo era una simulación, con más motivo, hermanos, tendríamos que procurar la restauración con compasión, porque su condenación será aún más grande si no viene a los caminos del Señor. Debemos seguir procurando su conversión, porque esto es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? A fin de cuentas. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él se humilló, haciéndose un hombre, y nos hizo volver a nosotros, pecadores, de nuestros errores. Murió en la cruz por cada una de sus ovejas, cada uno de sus hijos, y salvó nuestra alma de la muerte. ¿Veis cómo Jesús también, cuando estábamos perdidos, fue y nos buscó? Para luego resucitar al tercer día de entre los muertos y alegrar el corazón del Padre con su vida y la multitud de pecadores que salvaría con su sangre. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí la predicación. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa más que agradecerte la tremenda compasión y paciencia que tú has tenido sobre nuestras vidas. Señor, la cantidad de bendiciones espirituales que tú nos has dado a lo largo de nuestras vidas. Señor, canciones que nos han salvado la vida.
sentir tu gozo, sentir tu sanidad en momentos de aflicción. Eso no lo puede dar el mundo. Gracias, Señor, por esos hermosos regalos que tú tienes reservado para aquellos que te buscan con profundidad. Señor, si hay alguien hoy aquí que está sufriendo, Padre, ayúdale. Y nosotros como iglesia, Señor, queremos ayudarle. Padre, haz que su corazón venga a nosotros para que podamos ayudarle y te conozca, Señor. Si hay alguien alegre, Señor, que cante alabanza. Señor, ayúdanos a cantarte mucho, a alabar tu santo nombre. Ayúdanos, Dios mío, a poner en práctica esto que estamos aprendiendo hoy o reaprendiendo, porque lo necesitamos muchísimo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Te pedimos todas estas cosas, maravilloso Señor. Amén.